Buen día, chicos y chicas. Arrancamos otra clase más de nuestro cuarto módulo, avisándoles, ¿verdad? Y dejando también grabado, ¿verdad? Que la otra clase, el 16, es nuestra última clase presencial del año y que vamos a hacer un pequeño brindis que después vamos a estar organizando en el grupo, ¿verdad? Para despedirnos. Ya esta clase presencial nos correspondería a las 11 de la mañana recién, porque el primer grupo que no había arrancado anteriormente ya empezó. Entonces el horario de ellos es de 9 a 11 y el de ustedes es de 11 a 1 de la tarde. Así que va a ser un poquito más tarde, tienen tiempo de prepararse mejor y dormir un poquito más, para que se organicen, por favor. Eh, Pueden ir llegando para las 10:30 sin ningún problema. Igual el otro grupo es su primera sesión de encuentro presencial, así que igual no va a ser tan extenso tampoco. Hoy voy a tratar de hacer la clase un poco más corta porque estoy con una cuestión de salud. Entonces, estoy para no, eh, eh, estoy para cumplirles nomás y no por, para no pasar en la semana la clase, porque si no tendría que pasar la clase a la noche, ¿verdad? Vamos a continuar entonces con métodos. Espero que hayan leído un poquito, que hayan indagado, investigado un poco más. Hoy creo que ya tenemos un trabajito que tenemos que aplicar. Cómo trabajar según la zona. Vamos a hacer otra vez un pequeño repaso, un pequeño resumen de lo que habíamos dado anteriormente y vamos a hablar ya específicamente de la fuerza como capacidad y la clasificación y los tipos de ejercicios para desarrollar esta capacidad. Recordar que los métodos de entrenamiento para poder subir justamente nuestra forma física, nuestra condición física o estado de forma, siempre nuestro organismo va a necesitar que se le apliquen estímulos. Recordar que esos estímulos son las cargas que se le aplican durante el entrenamiento. Para que haya una fase de catabolismo, que esta fase no era más que una fase destructiva, oxidativa de las moléculas celulares para producir energía. Y posteriormente, mediante el proceso homeostático, que esto no era más que la estabilización de los procesos fisiológicos en nuestro cuerpo, que se vuelve a crear una fase de anabolismo, o sea, una fase constructiva de las moléculas celulares. Esta fase constructiva es la que nos va a permitir entonces desarrollar nuestras estructuras fisiológicas o nuestra condición o estado físico. El resumen que habíamos dejado después de tantos métodos que van a escuchar que hay para aplicar otros métodos que están en auge, métodos que están en decadencia, va a depender siempre de ustedes la forma de aplicarlos, o sea, tienen para escoger, pero este era un resumen que englobaba simplemente en estas eh, cuatro nomenclaturas eh, el resumen de todos los otros métodos. Teníamos entonces basado en las variables condicionantes, que las variables serían la velocidad o la intensidad con la que se ejecuten, y también la duración o el volumen, ¿sí? La duración estamos hablando de tiempo y el volumen estamos hablando de carga. En esto, entonces podíamos encontrar según la progresión y según el ritmo. Según la progresión, el método podía ser continuo o no continuo, y según el ritmo podía ser uniforme o no uniforme, que esto se refería a las pausas, micropausas o sin pausas. Entonces, se despliega Los entrenamientos entonces pueden ser continuos, sin ninguna interrupción durante el entrenamiento y no continuas que incorporaban micropausas o macropausas en el mismo o durante la misma sesión de entrenamiento. Dentro de lo que era el principio de progresión, encontramos entonces el entrenamiento continuo o no continuo, también podía ser uniforme o no uniforme. Uniforme era siempre el mismo ritmo, el ritmo sostenido, ¿verdad? O mantenido.
y el no uniforme, que sería un cambio de ritmo dentro de la misma serie. Entonces son 4 métodos de entrenamiento que engloban todas las otras nomenclaturas que podemos encontrar según diferentes textos, revistas, internet. Entonces tenemos el interval training, es un método no continuo uniforme. El Fartlek, que ya habíamos hablado, que era un método continuo no uniforme, y les había explicado cómo se trabaja. Y trabajar con series prácticamente es un método no continuo, uniforme o no uniforme según el ritmo que se le incorpore. Así, para poder conseguir una evolución, entonces, en nuestro estado de forma, nuestro cuerpo debe entrenarse a partir del principio del entrenamiento de la continuidad. También vimos detalladamente cada principio y espero que lo hayan vuelto a leer un poquito y a indagar. Como les dije, según diferentes autores van a encontrar unos que tienen 12 principios, 10, 8, 9. Nosotros abarcamos para su estudio, creo que son 9, 8 principios que son para mí los fundamentales realmente. Entonces, tratar de aplicar esos principios, recordar que esos principios son las leyes que rigen el entrenamiento, ¿sí? Y que cada principio tiene su función y que todo funciona al final como uno solo, ¿sí? Enlazado siempre. Para su estudio lo separamos, pero en el momento de aplicarlo hay que tomar en cuenta todos estos principios y lo aplicamos, de hecho, en cada sesión de entrenamiento. Entonces, habíamos hablado del principio de la continuidad, que era la aplicación de las cargas de forma continua. Si estas cargas son siempre iguales, de la misma duración, la misma intensidad, mismo ritmo, no se van a conseguir proporcionar estímulos suficientemente altos para producir una fase homeostática en la que se encuentre mejora a nivel tanto fisiológico, muscular, neuronal, oxidativo y hormonal. Entonces, siempre para entrenar hay que buscar nuevos estímulos y estímulos de entrenamiento que permitan no estancarnos en nuestro rendimiento. Entonces, sabemos que existen muchos otros métodos y van a encontrar, pero todo esto se resume en estos 4 que ya vimos. ¿Está bien? Entonces, entrenamiento funcional yo les había preguntado la clase anterior si para ustedes, y creo que con lo que leímos y con lo que abarcamos en la clase, pueden ustedes ya hoy en día, pueden determinar si es un método, es una tendencia de entrenamiento o si es un sistema de entrenamiento, o si son las 3 cosas a la vez. Ninguna de las anteriores o todas las anteriores, así también puede ser. Entonces, el entrenamiento funcional, ¿qué es lo que busca? La máxima potencia del individuo en un intervalo de entre 30 a 45 minutos. Cuando hablamos de 30 a 45 minutos, esto se refiere al trabajo principal del entrenamiento. Aquí no estamos hablando de la parte inicial, que sería nuestra movilidad articular, nuestra elongación. No estamos hablando de la parte final tampoco, donde ya relajamos, nos enfocamos más en la respiración, bajar las pulsaciones, el estiramiento, ¿sí? Realmente una buena sesión, entonces, una sesión completa de entrenamiento funcional sabemos que dura entre 1 hora a 1 hora 15, ¿sí? Que el mínimo de estaciones que podemos tener son 6 ejercicios variados, y que el máximo, lo ideal, sería hasta 12. Siempre esto va a depender, chicos, del tiempo, el espacio, si es un espacio cerrado, espacio abierto, materiales y grupo de gente, y qué capacidad o qué condición física tiene su grupo de gente. Entonces, la filosofía en sí de lo que es el entrenamiento funcional se centra siempre en el progreso gradual de la fuerza y la resistencia. Utiliza mucho como cúspide o como, vamos a llamarle como columna vertebral, a la fuerza y a la resistencia, estas 2 capacidades, respetando siempre, sin dejar de lado a los otros, ¿verdad? Pero estas serían sus dos piernas o su columna vertebral, ¿está bien? Esto siempre respetando el movimiento natural del cuerpo humano. Esta forma de ejercitarse entonces ayuda a prevenir o a disminuir, vamos a hablar de disminución de posibles lesiones, ¿sí? Agarrar una buena condición física para otras disciplinas mientras se esculpe y fortalece, por supuesto, la silueta o el físico acorde a nuestra naturaleza y genética. A través de los movimientos naturales, entonces, sin forzar las extremidades ni la columna vertebral en ángulos extraños, el entrenamiento funcional busca potenciar la resistencia cardiovascular
y la fuerza impulsora de los músculos encargados del movimiento. Mientras que se trabaja, habíamos hablado de la zona media, ¿sí? La zona del core, la zona abdominal y lumbar. Al realizar un entrenamiento con sentido común, estamos dotando a nuestra zona de más fuerza como epicentro de nuestro cuerpo y origen de todos los movimientos. Mientras se esculpe sin estar en el suelo, repitiendo episodios que sean traumáticos o nocivos ya o estresantes para la espalda y la zona cervical. ¿Cómo y con qué frecuencia se debe hacer para que el entrenamiento sea funcional o que cumpla esa funcionalidad? Los ejercicios deben ser tridimensionales, es decir, que se debe realizar en 3 planos principales, que ya vimos los planos, que eso igual con el tiempo, cuando ustedes vayan aplicando los diferentes ejercicios, se van a dar cuenta sobre qué plano se están moviendo, ¿sí? Siempre hay que hacer movimientos que incorporen el plano sagital, coronario, transversal, ¿sí? El sagital que era hacia adelante y hacia atrás son movimientos que se planifican para tener desplazamientos hacia adelante, hacia atrás. El coronario serían los movimientos laterales y el transversal que sería giratorio. O sea, siempre tratar de que cumplan o lleguen a esta funcionalidad, o sea, estos 3 planos de una forma tridimensional. Lo último del entrenamiento funcional se resume en salud, el famoso estado fit, pero con responsabilidad, desde la prevención o la disminución y el respeto a nuestra constitución física, siempre. Prevención de lesiones y disminución de lesiones, ¿sí? ¿Qué metodología y qué importancia suma el core o implica la zona media del cuerpo? A diferencia del entrenamiento convencional o de cualquier otro tipo de entrenamiento, que sería, en este caso, pone de ejemplo los aparatos de cardio, serían bicicletas, elípticas, cintas caminadoras, y musculación, que sería netamente el trabajo con pesas. Estos serían los entrenamientos más convencionales, ¿verdad? A diferencia de este tipo de entrenamiento en el cual únicamente se focaliza el trabajo en un solo grupo o se aísla el trabajo para una zona muscular en específica de manera repetitiva y aislada, con riesgo seguro, muchas veces por una sobrecarga se genera entonces una contractura o una sobrecarga. En el programa del señor Michael Boyle, voy a buscar el libro, chicos, para poder pasarles creo que tengo en PDF del señor Michael Boyle, para que ustedes vayan abriendo sus ideas también de qué tipo de movimiento se puede ejecutar y qué zonas, para que ustedes vean que él prácticamente siempre se basa y parte desde la zona media para poder incorporar un movimiento, ¿sí? Porque como objetivo principal, trata de fortalecer y mantener lo más fuerte posible la zona media del cuerpo, porque considera que es el epicentro de todos los otros movimientos y para desarrollar las otras capacidades. Entonces, en base a eso, habla específicamente de cada parte, con qué movimientos o qué tipo de ejercicios se pueden llegar a reemplazar los ejercicios clásicos que conocemos a lo mejor de musculación, algunos ejercicios que no sean tan nocivos, que no sean tan explosivos, pero que trabajen la misma zona o que involucren también las mismas capacidades. Entonces, en este programa del señor Michael Boyle, el cuerpo se involucra en su totalidad durante los ejercicios. Por eso siempre le decía que lo lindo del entrenamiento funcional es que tratamos de abarcar todos los movimientos, sea con peso, sea con elementos alternativos, implementos alternativos o con algún peso extra, ¿sí? No obstante, entonces el abdomen como punto de equilibrio recoge el esfuerzo para impulsar el resto de los músculos en el movimiento. El core siempre ejerce un papel protagónico para el desarrollo correcto de toda la dinámica. Entonces es extremadamente importante, es un núcleo fuerte. Este núcleo que esté fuerte tendría que ser la clave para la transferencia de la fuerza desarrollada en la sala de musculación, por ejemplo, a todos los movimientos deportivos. Y un núcleo fuerte también ayuda a proteger contra los dolores lumbares o de espalda, la queja común que regularmente encontramos dentro de lo que es el entrenamiento de musculación o de pesas. Después, de acuerdo con McGill, para definir el abdomen de manera respetuosa con nuestro cuerpo, debemos contraerlo durante todo el movimiento.
Esto hace de amortiguador frente a todos los gestos y posturas que se realicen. Por eso siempre se trata de decirle a los alumnos que traten de contraer y que aprendan a contraer el abdomen. En todo movimiento, cuando uno camina, tiene que tratar de contraer el abdomen. Cuando uno va a realizar el movimiento, no aflojar ni la espalda ni el abdomen. Nadie debería hacer entonces abdominales crunch si es que no tiene fortalecido esta zona. Acá no es que dicen que está mal, lo que pasa es que dice que el movimiento muy brusco y mal ejecutado varias veces, evidentemente va a acarrear una lesión a la larga. En la naturaleza de los abdominales, ellos hablan de que esto no es un movimiento común ni funcional del cuerpo, ¿sí? Entonces, están hablando de que si se mueve la cadera no son flexores de tronco. Entonces, el trabajo de McGill ha demostrado que esa flexión conlleva una lesión en los discos intervertebrales. O sea, no hablan de que esté mal, sino siempre va a depender del tipo de ejecución que se realice y qué tan fortalecido tenga la zona lumbar y la zona abdominal también. Pero por supuesto ellos dan otras alternativas justamente por eso, para evitar llegar a lesionar o disminuir esa probabilidad de lesión. Entonces no hay necesidad de estar lastimando la columna en el suelo con la ejecución de movimientos que sean muy repetitivos y estresantes para el cuerpo. Los abdominales en este método se marcan solos gracias a la involucración total del cuerpo mientras realizamos dinámicas como burpees, ahí activamos el abdomen, las sentadillas también tenemos que activar el abdomen, escalar, subir, bajar cuestas, ejercicios con objetos o con elementos alternativos que asisten al fortalecimiento integral, pero siempre implicando la zona media del cuerpo. ¿Cuáles serían los principios de activación básica para la zona abdominal? Siempre tenemos los objetos auxiliares o los elementos auxiliares. Salto de cuerda, que estos serían ejercicios auxiliares donde inconscientemente hay una activación de la zona media del cuerpo, de la zona del cuerpo. Tenemos el salto de cuerda, que es muy bueno, arrastrar, empujar, lanzamiento de pelotas medicinales de diferentes pesos, dinámicas con la bola, con la pesa rusa, entre muchos otros movimientos que nos permiten diseñar cada día un ejercicio que incorpore también y que active la zona media. El primero, como dijo Boyle, se centra en la respiración profunda, sostener la exhalación por 10 segundos. Esta es una forma también de que las personas aprendan a tensar la zona abdominal o a contraer. El segundo, según McGill, para gozar de una espalda sana, el bracing implica la contracción abdominal, lo que nos proporciona el equilibrio en toda la actividad. Y el tercer principio de following, implica llevar el ombligo hacia la columna, que estos serían los hipopresivos, ¿sí? Flexionando el torso. Son 3 puntos que se toman en cuenta para poder activar esta zona, que sería la respiración profunda, o sea, el inhalar y el exhalar correctamente y también contar el tiempo de no soltar de golpe. Después tenemos la contracción abdominal, o sea, saber contraer y ser consciente. Y el tercero ya sería el más complicado, que sería el de llevar el ombligo hacia la columna, meter el ombligo hacia la columna. Destacan 2 tipos de abdominales. Habíamos hablado de los dinámicos y de los estáticos. Los dinámicos se hacen con fitball, estiramientos con rueda, de sierra, con cables, con gomas, ¿sí? Twist, con pesas, eso ya va a depender de la condición, la capacidad del grupo que ustedes estén entrenando para poder planificar. Los estáticos, que serían las planchas, que tenemos planchas laterales, frontales, de suspensión, o sea, con todas sus variantes. Las posturas que son de transición se llaman así porque suponen un movimiento instintivo, como levantarse, sentarse. Entonces tenemos dinámicos, estáticos y de transición. Después tenemos, a diferencia de otras disciplinas, se trata de cuidar la zona media del core para que responda en un futuro a favor de nuestra salud. No existe una velocidad clave en lo que es la ejecución de estos movimientos, específicamente para el tronco. Ejercicios estáticos se recomienda mantener de entre 10 a 30 segundos. Esto puede variar, chicos, en dependencia de esto. Estamos hablando de qué manera iniciar la secuencia según el grupo, ¿verdad? Y según los ejercicios que ustedes vayan a seleccionar.
Ejercicios dinámicos se deberían de realizar de entre 10 a 14 repeticiones aproximadamente. Me está escribiendo y no les estoy mirando el chat. Ah, no se escucha, es que no estoy hablando fuerte como antes, estoy con dolor en la boca, entonces estoy regulando y a veces se va un poquito. Ejercicios dinámicos, entonces les decía realizar entre 10 y 14 repeticiones y la combinación de abdominales que se diseñe no tienen que superar 4 tipos de abdominales o 4 series. Y también lo otro, no olvidarse de que cuando trabajan abdomen también tienen que incorporar la zona, ejercicios que sean para fortalecimiento de la zona lumbar, ¿ok? Entonces estas serían las pautas a tener en cuenta, ¿verdad? Recordemos entonces algunos beneficios. Los intervalos cortos, pero de alta intensidad. Aquí se quema mayor cantidad, se elimina mayor cantidad de grasa o se utiliza en mayor proporción. El metabolismo está trabajando todo el día, incluso en reposo. No se pierde musculatura como ocurre con el exceso de ejercicio cardiovascular, como serían los trotes o las corridas, ¿sí? Estos serían intervalos cortos, pero de alta intensidad. Esto se puede trabajar en el entrenamiento funcional. La postura se alinea gracias al trabajo abdominal que actúa fortaleciendo la espalda y esto previene problemas lumbares también. Al trabajar la fuerza y la resistencia mediante el entrenamiento funcional, se produce un mejor desempeño en los otros deportes habituales. O sea, nos ayuda a mejorar con las otras capacidades también. El movimiento natural es innato al hombre y desde la antigüedad se ha estado repitiendo en el día a día de sus tareas. Es un instinto que nos ha permitido entonces evolucionar. Este método podría incluso llamarse instintivo porque se constituye a partir de una serie de movimientos espontáneos y naturales que nos han ido haciendo morfológicamente la raza que hoy en día somos. ¿En qué se basa entonces el entrenamiento funcional? En busca de ejercicios que requieran siempre la activación de los músculos estabilizadores principalmente. Y ahí vamos a volver a lo que eran los músculos. ¿Se acuerdan que teníamos los agonistas, antagonistas, estabilizadores, flexores, extensores? Bueno, de esa parte, recordando un poquito esa clase. Para enfatizar entonces los músculos del recto abdominal, aductores de la cadera, rotadores y estabilizadores escapulares que serían de la espalda. Con respecto a inclinar la industria hacia una tendencia más deportiva, que yo al principio les preguntaba si ustedes veían esto como un método, una tendencia o un sistema de entrenamiento, aquí habla de que con ganas de inclinar esta industria, porque también es una franquicia, hacia una tendencia más deportiva, podríamos ver la definición anterior. Se puede realizar mediante movimientos compuestos, armoniosos, o sea, aquí lo que explica es que prácticamente nos fuimos adaptando, que el entrenamiento funcional, partiendo desde lo que es el estudio del señor Michael Boyle, se fue haciendo, aparte de ser una cuestión que se utilizaba, un método que se utiliza para justamente una rehabilitación, entre otros, fue metiendo más entrenamientos o tipos de entrenamientos en tendencia, fue incorporando más a ese grupo de ejercicios. ¿Por qué? Porque tenía que ponerse al nivel de la industria comercial como tal, ¿sí? Entonces, para poder seguir vendiendo también y para que, por supuesto, esto no se quede solamente en salas de rehabilitación o de pilates o de yoga, ¿sí? O de gimnasia. ¿Estamos? Entonces, lo que hizo fue unir para diferentes deportes o diferentes tendencias de entrenamiento con otros métodos, por supuesto, para que se pueda incorporar también y competir también en la industria, en el comercio como tal, ¿sí? Entonces, enfocando esto en lo que en la activación de los músculos estabilizadores, sin olvidar esa parte, se puede ver que la definición anterior se realizaría, perdón, mediante movimientos compuestos, armoniosos y una selección de cargas de trabajo que mantendrán altas pulsaciones, agregando así el componente del cardio. O sea, acá es donde se ve que cada ejercicio cumple una función, pero siempre se basan
en sus dos columnas, que es fuerza y resistencia. Entonces, la sesión de entrenamiento funcional, donde se aprecia el uso de diversos materiales, la estabilización del trabajo y el uso de cargas ligeras. Eso es el enfoque que le dan entonces y en lo que se basa el entrenamiento funcional. Habíamos visto algunos elementos de trabajo, que serían las pesas rusas, el TRX, que para mí es un elemento adaptable para cualquier situación, para cualquier grupo de personas. Es un elemento que sí tienen que contar en su maletín de elementos básicos para ir a entrenar, chicos. Las cuerdas o soga marina es un poco más complejo de transportar y demás, porque sí tiene su carga y su peso y demás, pero muy útil y se trabaja súper bien con esto. Si alguno ya lo hizo, la próxima clase vamos a ver si puedo llevarles el que yo tengo. Así prueban un poquito también. Y por supuesto hablamos de los diferentes métodos que se incorporan dentro del entrenamiento funcional también. Estábamos hablando de que el entrenamiento funcional se basa en un método de circuito o estaciones que se pueden trabajar por repeticiones, por series y por tiempo. Después, dentro de esto, encontramos el entrenamiento pliométrico, los saltos, que también utilizamos con diferentes alturas o al mismo nivel. Y aquí teníamos los ángulos y planos de movimiento, cuáles serían esos, o sea, para que ustedes se graben y se les quede cuando estamos hablando de un plano sagital, cuáles serían los movimientos que se realizan o qué tipo de movimientos son los que se realizan en este plano. Y ahí tenían el ejemplo, justamente, este es uno de los planos más comunes que realizamos, o sea, donde incorporamos la mayor cantidad de movimientos. Son movimientos que avanzan y retroceden. Ahí entonces tienen las sentadillas y flexión de bíceps, que puede ser con goma o puede ser con otro elemento también, ¿sí? Si estamos seleccionando este tipo de ejercicios, saben ya que estamos enfocando un plano sagital. El plano frontal, movimiento donde los ejercicios se ejecutan de lado a lado, y acá tenían las zancadas laterales o las estocadas laterales, las elevaciones de hombro, la flexión lateral de tronco, que es lo que tienen ahí de ejemplo. Y este plano entonces brinda una gran estabilidad a las articulaciones y las estructuras corporales mayores. O sea, trabajar en todos los planos, chicos, es simplemente para poder darle estabilidad y fuerza a todos los ángulos, a toda la musculatura o a toda la zona del cuerpo, ¿sí? No enfocarse solamente en uno. Y eso es lo bueno del entrenamiento funcional, que se trata siempre de enfocar de manera tridimensional cada movimiento. Teníamos el transversal, que son movimientos ejecutados a través de la rotación del cuerpo. Y teníamos entonces un lanzador, un bateador, los luchadores que hacen rotaciones de abdomen con cable, polea, el twist. Solemos tener una gran falta de entrenamiento en este plano principalmente, dada nuestra anatomía, porque no es un movimiento muy común, ¿sí? Y es mejor, entonces es más y mejor que las funciones principales de nuestro cuerpo. Podemos entrenar una variedad de estímulos. Esto tiene que ver mucho con la forma en que trabajemos la zona media también, ¿sí? ¿Cómo planificar la rutina de entrenamiento funcional? Sabemos que hay que tener una sesión entonces de calentamiento, de enfriamiento, de elongación, y después la parte principal y la parte final, que yo después les voy a dar un formato. Creo que en el siguiente módulo les voy a dar un formato para que vayan llenando y así pueden planificar dentro de ese formato, que no es nada de otro mundo, sino es para que tengan una mejor organización. Por si ustedes no puedan ir a trabajar y tienen ya un grupo fijo, entonces ustedes pueden entregar esa hojita a la persona que va a ir a reemplazar y ustedes tienen organizada su rutina, porque cada uno pues tiene su orden y su desorden, ¿sí? Entonces, para poder tener algo más organizado y que cualquier persona pueda venir a interpretar eso, por eso se hace un formato, ¿está bien? Bueno, entonces, de aquí, chicos, vamos a pasar a lo que es la fuerza. Acá tienen la clasificación y vamos a ver cómo se trabajan con los diferentes movimientos, los diferentes ejercicios.
Tenemos la fuerza máxima, la fuerza explosiva, la fuerza velocidad o la fuerza rápida y la fuerza resistencia. Entonces, la fuerza explosiva y la fuerza rápida o la fuerza velocidad también es enfocado a todo lo que tenga que ver con ejercicios de potencia. Todo esto tiene que ver con un factor morfológico, implicación neuronal, por supuesto. O sea, para todo esto necesitamos estos dos puntos principales, ¿verdad? El factor morfológico y la implicación neuronal, que no es más que a nivel cerebral. La fuerza como una capacidad condicional, o sea, la fuerza es, acuérdense que tenemos capacidades físicas coordinativas y capacidades físicas condicionales. Como capacidad condicional es la capacidad que tiene entonces el hombre para vencer o contrarrestar una resistencia externa a través del esfuerzo muscular. Se considera entonces que la fuerza es una de las capacidades más importantes del hombre, por ser una de las premisas en el desarrollo de las demás capacidades motrices, existiendo entonces una estrecha relación entre esta y las demás capacidades. Por ello que muchos especialistas pueden decir que le llaman la capacidad madre. Entonces la fuerza es la que ayuda, entonces es como es como ese eslabón, no es como esa base inicial para poder desarrollar todas las otras capacidades. Si vamos a hablar de resistencia a la fuerza o fuerza-resistencia, resistencia es la capacidad que tiene el organismo humano de resistir la fatiga o prolongar la aparición al realizar un trabajo de fuerza prolongada o extendida. Se puede desarrollar entonces con ejercicios con el peso corporal, implementos que sean de peso medio ligero o con ejercicios de halterofilia o musculación. El trabajo desarrollador de este tipo de fuerza hay que realizarlo con la mayor cantidad de trabajo físico que el individuo sea capaz de realizar. Para utilizar los ejercicios de halterofilia o de pesas, hay que tener presente la utilización de pesos de entre 30 al 59% sobre la capacidad del individuo, ¿sí? Se puede realizar de 3 a 8 series o tandas por ejercicio y con más de 5 repeticiones por cada serie, por ejemplo. Es simplemente un ejemplo, ¿sí? ¿Cómo sería? Vieron que sería del 30 al 50% nomás de lo que no hace falta cargar mucho porque la intención acá es resistir la fatiga, ¿sí? Por eso se llama resistencia a la fuerza. Entonces acá tienen algunos ejercicios que después pueden ampliar ustedes. Ahí tienen la zona, vamos a empezar del lado izquierdo al derecho, tienen la zona que se trabaja, los tipos de ejercicios, el gráfico que más o menos se ve, las series, las repeticiones, la carga, el descanso y la evolución según cada 2 o 3 semanas, cómo sería para ir sobrecargando un poco. ¿Está bien? Después les dejo eso para que ustedes lean y vean bien estos ejercicios también. Y una planificación bien se vería algo así también, ¿sí? Donde cualquier persona que venga y lea pueda interpretarlo. Acá tienen entonces algunos ejercicios que desarrollan la fuerza resistencia, porque son ejercicios que cansan, que fatigan, y que uno evidentemente tiene que tener un componente cardiovascular, pero también necesitas de fuerza para cumplir con la técnica del movimiento. Tienen la famosa salto estrella, ¿sí? Que no es igual que el payasito. El balanceo de la soga con la cuerda marina, el salto militar de los burpees y las planchas que son tipo araña, que también se incorporan con saltos. De eso pasamos entonces a la fuerza rápida o la fuerza explosiva o fuerza velocidad, también le van a encontrar 3 apellidos tiene, ¿sí? Rápida, explosiva o velocidad. Este tipo de fuerza es la que el hombre manifiesta con la capacidad de superar una resistencia externa con alta velocidad de contracción muscular.
Este tipo de fuerza se puede desarrollar con diferentes ejercicios, utilizando el peso corporal de la propia persona, con implementos ligeros como son las pelotas medicinales, objetos que su peso sea de menor proporción o pequeños, y por supuesto con ejercicios de halterofilia también. La velocidad de ejecución de los ejercicios debe ser alta o explosiva, en un tiempo corto o breve, que no exceda los 10 segundos de duración. Con ejercicios de halterofilia se deben utilizar pesos de entre 60 al 80%, que para mí ya es un poco elevado, del resultado máximo, pero esto es basado en atletas profesionales, chicos, ¿sí? Solamente para ejemplificar y para que ustedes manejen un poco de lo que es el porcentaje de carga basado en la capacidad de las personas, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de atletas profesionales, entonces, para que tengan una orientación. Se deben de ejecutar de 2 a 5 series por cada ejercicio y realizar solamente de 1 a 5 repeticiones. Entonces acá tienen zancadas con rotación. Todo tiene que ser explosivo, de corta duración, ¿sí? Peso muerto unipodal, arrastre, tienen lanzamientos y tienen empujes con neumático también. Vamos, entre otros. Y vamos a hablar de la fuerza máxima para que lo conozcan, pero nosotros no lo aplicamos en lo que es entrenamiento funcional. Este es el tipo de fuerza que se realiza para vencer o contrarrestar una gran resistencia externa a través de la tensión máxima de los músculos. Este tipo de fuerza solo se puede desarrollar con ejercicios de sobrecarga, como es el caso de los ejercicios de levantamiento de pesas, pues la zona de trabajo va entre el 90 y un poco más, o sea, del 85 al 95% sobre el resultado máximo del atleta. Solamente se realizan de 2 a 5 repeticiones, que realmente haciendo una prueba se realiza solamente hasta 3 repeticiones por ejercicio, y de 1 a 3 series nada más, porque se llega a fatigar mucho porque es, como dice el nombre, es fuerza máxima, o sea, es la carga máxima que uno puede soportar, ¿sí? Eso es para su conocimiento. Van a ver este videito, este link después, les queda de trabajo independiente, de estudio independiente, cómo trabajamos la fuerza en el entrenamiento funcional para que se puedan orientar. Y la próxima clase, entonces vamos a tener acá, no les dejé el trabajito, pero les voy a pasar en el grupal directamente, así todos están al tanto de lo que tienen que ver las 2 clases anteriores. Y en el siguiente encuentro, entonces vamos a aplicar lo de la tarea. Tenemos una tareita, no es larga, pero sí necesito que lean enfocado a la fuerza. ¿Está bien? Y bueno, nos vemos, espero verles a todos para el cierre de año. Por favor, traten ya de organizar su agenda. Y nada más, si tienen alguna duda, me escriben al privado y listo, nos estaremos viendo en la próxima clase. ¿Está bien? ¿Alguna duda, chicos? Chicas, yo creo que el grupo fue de chicas. ¿O estamos bien? Nada. Bueno, entonces cerramos nuestra clase. Gracias por la comprensión y espero estar al 100 ya para el otro fin de semana. Vamos, para poder comer tranquilos. Que pasen un buen fin de semana. Ya van a tener hoy a la tarde su clase en el portal. Y cualquier duda, escriben, por favor. Vamos, que tengan buen fin de y gracias por conectarse. Uy.